Desde que empecé a prestar atención a la esencia de mi fe, me he dado cuenta de algo que ha cambiado por completo mi forma de afrontar cada etapa difícil. El Espíritu Santo nunca se queda callado sin razón, y hoy quiero contarles exactamente cómo lo descubrí. Señales que Él usa para advertirme cuando algo está por suceder. Estas señales eran tan claras que si las hubiera aprendido antes, habría evitado errores que casi destruyeron mi paz. Y mientras hablo, quizá te des cuenta de que estas mismas señales han estado apareciendo en tu vida durante más tiempo del que imaginas, y nadie te ha explicado jamás su significado. Todo empezó cuando me di cuenta de que no era casualidad que sintiera incomodidad en momentos específicos. Esa inquietud ilógica, esa sensación de algo anda mal, pero no sé qué. Durante mucho tiempo la ignoré, pensando que solo era ansiedad. Pero cuanto más intentaba silenciar esa percepción, más fuerte se hacía, como si el espíritu intentara impedirme entrar en lugares que parecían buenos, pero no lo eran para mí. Lo más extraño es que estas advertencias siempre aparecían antes de una decisión importante. A veces llegaban como inquietud, otras como silencio absoluto. Era como si Dios me alejara de algo que no podía ver. Y solo lo comprendí de verdad cuando me di cuenta de que la protección divina a menudo llega como incomodidad, no como una revelación inmediata. No sé en qué etapa de tu vida te encuentres, pero si algún aspecto de tu vida te parece confuso, pesado o inestable sin explicación, quizás estés exactamente donde yo estaba. Y hay un detalle que casi nadie nota, pero que marca la diferencia. Antes de que Dios revele el peligro, te entrena para percibir la advertencia. Y ahí es donde muchos ignoran lo que deberían oír. Y aquí está el motivo por el que deberías quedarte conmigo. Es posible que uno de estos signos le esté sucediendo ahora mismo, y comprenderlo ahora puede evitar que tome un camino que le causaría un dolor innecesario. Es en esta comprensión que comienza el cambio. Así fue para mí, y así puede ser para ti también. Una de las primeras cosas que aprendí es que el Espíritu Santo habla a través de la inquietud que surge de la nada. Esa extraña sensación injustificable, pero que persiste, incluso cuando todo parece perfecto a ojos humanos. Experimenté esto tantas veces que perdí la cuenta, y cada vez que lo ignoraba, lo pagaba caro. Era como si Dios me dijera, no sigas adelante, algo aquí no es seguro, y yo, obstinadamente, seguí adelante pensando que exageraba. Hoy, cuando aparece esa señal, me detengo de inmediato. Otra señal de advertencia que siempre me sorprende es cuando de repente pierdo la paz. No es tristeza ni miedo, es esa leve pero constante perturbación que parece vaciar el ambiente. Me ha pasado que estaba a punto de aceptar una propuesta que parecía la mejor de mi vida, hasta que esta falta de paz me invadió. Y poco después, descubrí algo que habría destruido mi estado emocional si lo hubiera aceptado. La ausencia de paz es una de las herramientas más claras que usa el Espíritu Santo para salvarnos de las trampas que solo Él ve. También me di cuenta de que Él habla mucho a través de interrupciones inesperadas, cosas que se congelan, retrasan o se atascan inexplicablemente. Durante mucho tiempo, esto me irritó, hasta que comprendí que algunas puertas no se cerraban por casualidad, sino que era protección. La madurez espiritual llegó cuando comprendí que a veces lo que llamo un problema es Dios, tomándome de la mano para que no me lastime más adelante. Otra señal poderosa es cuando Él empieza a revelar las intenciones ocultas de quienes me rodean. No son chismes ni paranoia, sino discernimiento. Empieza con pequeñas percepciones, frases sueltas, comportamientos que ni siquiera notaba antes. Cuando el Espíritu Santo quiere advertirme sobre alguien, expone algo que solo descubriría demasiado tarde. Y por lo general, esto ocurre cuando estoy a punto de confiar más de lo debido. Ahora, antes de pasar a las siguientes señales, que son aún más profundas, quiero que hagas algo importante. Comenta la frase, estoy atento al Espíritu. Escribe esto en los comentarios.
Esta declaración te recordará cada vez que la leas que no estás solo y que estás dispuesto a prestar atención a las advertencias correctas. Con el tiempo, me di cuenta de que el Espíritu Santo también me alertaba mediante cambios repentinos en mi entorno espiritual. A veces, al entrar en un lugar, sentía que mi alma se sentía incómoda, incluso sin razón aparente. Intenté ignorarlo, intentar racionalizarlo, pero siempre que me obligaba a quedarme, algo salía mal. Fue entonces cuando me di cuenta. Cuando el ambiente se siente pesado sin explicación, es porque Dios intenta evitar que me quede donde mi fe se debilitaría gradualmente. Otra señal que he aprendido a tomar en serio es cuando Dios empieza a repetir el mismo mensaje de diferentes maneras. Puede ser una frase que alguien dice sin querer, algo que aparece en una lectura al azar, un pensamiento que vuelve una y otra vez. Hubo semanas en las que 3 personas distintas tocaron el mismo tema conmigo sin saber nada al respecto. Cuando eso sucede, he comprendido que no es casualidad, sino una dirección. El Espíritu Santo no repite las cosas por casualidad. Las repite porque sabe que a veces solo entendemos cuando las escuchamos más de una vez. Y también está la señal de alerta que se presenta como agotamiento emocional. No es cansancio físico, sino ese peso que persiste incluso después de descansar. Durante mucho tiempo pensé que esto sucedía por exceso de responsabilidad, pero me di cuenta de que la mayoría de las veces surgía cuando insistía en algo que ya no contaba con la aprobación de Dios. Este agotamiento interior suele ser una petición silenciosa del Espíritu para que reconsidere mi camino antes de que todo se derrumbe. Otra señal muy fuerte es la inexplicable desconexión con algo que antes tenía sentido. He pasado por etapas en las que, de repente, proyectos que amaba simplemente dejaron de conmoverme. Perdí el entusiasmo sin motivo alguno, y cuando intenté continuar con pura disciplina, descubrí que me aferraba a algo que Dios ya había decidido en el ámbito espiritual. El Espíritu Santo quita el brillo a lo que ya no forma parte de nuestro camino, y cuando lo hace, persistir es ir en contra de nuestra propia protección. Y antes de mostrarte una de las advertencias más ignoradas, y quizás la más importante, quiero que pienses un momento. ¿Podría ser que lo que te parece extraño hoy en tu vida sea simplemente el Espíritu tratando de alejarte de algo que no has notado? Porque así fue exactamente como me salvó de tomar decisiones que creía correctas y que me habrían destruido por dentro. Una de las señales más fuertes que el Espíritu Santo usó para advertirme fue la repentina partida de personas que parecían esenciales en mi vida. Al principio sufrí, me sentí rechazada, pensé que era injusto, pero luego me di cuenta de que había una lógica divina detrás. Algunas personas crean un desgaste tan silencioso y sutil que solo se nota cuando se van. El Espíritu interrumpe conexiones que corroían mi paz interior, aunque no pudiera verlo en ese momento. Otra señal de advertencia que he aprendido a reconocer es cuando Dios empieza a frustrar mis planes de una forma tan precisa que ni siquiera yo podría haberlo planeado así. Es ese momento en el que, por mucho que intente ajustarlo todo, parece que el camino simplemente no se abre. Solía insistir, pensando que con esforzarme más era suficiente. Hoy entiendo, cuando es el Espíritu Santo el que bloquea, insistir es buscarse problemas. Él frustra para proteger. También me di cuenta de que Él advierte mediante sueños que dejan una profunda impresión al despertar. No me refiero a sueños casuales. Me refiero a aquellos que no puedes ignorar, que llevan un mensaje claro en tu alma, aunque no lo entiendas de inmediato. Me desperté con una convicción tan fuerte de que algo tenía que cambiar, que solo después me di cuenta de que el sueño era una guía, no una imaginación. Otra señal poderosa es cuando todo empieza a molestarte de otra manera. Algo que ayer parecía normal, ahora te inquieta. Una simple conversación empieza a incomodarte. Un viejo hábito empieza a agobiarte. He pasado por esto tantas veces que he aprendido.
Cuando el Espíritu Santo empieza a despertar mi sensibilidad, es porque está preparando el terreno para un cambio que no puedo posponer. Y aquí hay algo que me llevó mucho tiempo entender. Hay advertencias que al principio no parecen espirituales, pero cuando conectas los puntos, te das cuenta de que fueron precisamente lo que evitó que sucediera lo peor. Y lo que sigue es una de esas señales que cuando se ignoran, a menudo resultan demasiado costosas. Una de las señales más subestimadas y que ha salvado mi vida espiritual innumerables veces es la pérdida repentina del entusiasmo por algo que antes parecía prometedor. He estado en situaciones en las que me entusiasmaba un proyecto, una relación, un cambio, y de repente todo perdió su brillo. Antes lo interpretaba como pereza o desánimo. Hoy entiendo que cuando el Espíritu Santo quiere advertirme, elimina el impulso emocional que me haría insistir en algo que ya no forma parte del plan. El Espíritu no elimina el deseo por casualidad, lo elimina para protegerme de lo que no puedo ver. Otra señal importante es cuando empiezo a notar sutiles molestias en el comportamiento de personas cercanas. Nada explícito, nada grave, sino una sutil percepción de que algo no cuadra. Esto me ha sucedido varias veces. Comportamientos que antes ignoraba empezaron a sonar como una advertencia. Y cuando le pedí claridad a Dios, pronto descubrí que había intenciones, sentimientos o intereses ocultos que podían hacerme daño. El Espíritu Santo no me revela cosas para que las juzgue, me las revela para que las discierna y tome una postura antes de que sea demasiado tarde. También aprendí que el Espíritu Santo me alerta cuando empiezo a sentir un tipo diferente de aislamiento. No es una soledad común, es un retraimiento que parece forzar mi atención hacia adentro. Muchas veces esto me sucedió justo antes de una dirección importante. Era como si me llevara a un lugar donde podía escuchar sin distracciones. Hoy, cuando aparece este aislamiento guiado, entiendo que Dios está a punto de revelarme algo que requiere madurez y silencio. Otra señal poderosa es cuando los pequeños fracasos se repiten en la misma área. He vivido momentos en que todo lo que intentaba hacer en cierta dirección salía mal, no por falta de esfuerzo, sino por una evidente falta de gracia. Tras persistir y solo lastimarme, finalmente entendí. No era un fracaso, era una advertencia. El Espíritu Santo permite que ciertos intentos se estanquen porque sabe que avanzar allí sería abrir una puerta peligrosa. Y antes de pasar a las señales más profundas, aquellas que determinaron puntos de inflexión importantes en mi vida, quiero dejar algo claro. A veces, lo que parece una pérdida es simplemente Dios reposicionando tu corazón antes de tomar una decisión que te costaría años de tu vida. Tuve que aprender este tipo de advertencia a las malas, y eso es precisamente lo que quiero evitar que te pase. Una señal que ha marcado profundamente mi camino es el repentino silencio de Dios en situaciones en las que esperaba respuestas rápidas. Solía pensar que el silencio significaba ausencia, hasta que me di cuenta de que, en realidad, era dirección. Cuando Dios guarda silencio, es porque quiere que deje de mirar hacia afuera y empiece a prestar atención a lo que sucede en mi interior. He pasado por etapas en las que sentí que mis oraciones se estancaban y solo después comprendí que el Espíritu Santo me impedía avanzar para no caer en caminos que me traerían cargas innecesarias. Otra señal de alerta recurrente es la incomodidad que surge antes de ciertos encuentros. He tenido días en los que me despertaba sintiéndome perfectamente bien, pero poco antes de encontrarme con cierta persona, una fuerte inquietud se apoderaba de mí. No podía explicarlo, simplemente lo sentía. Y cada vez que ignoraba esta advertencia, me arrepentía. Esto me enseñó que el Espíritu Santo nos advierte sobre conversaciones, entornos y personas que pueden minar nuestra fe o descarrilar nuestras decisiones. También noté que el Espíritu Santo me llama la atención mediante un repentino desinterés en discusiones que antes insistía en ganar.
Cuando estoy a punto de involucrarme en algo que podría generar una tensión emocional innecesaria, simplemente me quita el deseo de continuar. Parece simple, pero esta advertencia ya ha evitado conflictos que, de haberlos alimentado, me habrían distanciado de personas importantes o me habrían puesto en situaciones difíciles. Otra señal es cuando empiezo a sentir que voy demasiado rápido. He vivido momentos en los que todo parecía descontrolarse, como si hubiera perdido el ritmo espiritual. Cuando eso sucede, lo sé. El Espíritu Santo intenta frenarme para evitar que tome decisiones impulsivas. El exceso de velocidad siempre ha precedido a etapas difíciles en mi vida y aprender a reconocerlo me ha salvado de decisiones que jamás podría deshacer. Y ahora que entiendes estas señales, prepárate, porque lo que sigue es una de las advertencias más impactantes y transformadoras que he experimentado. Una señal tan clara que cuando la reconozcas, comprenderás inmediatamente cuánto te está protegiendo Dios de algo que aún no has visto. Entre todas las señales que el Espíritu Santo ha usado para alertarme, hay una que siempre me sorprende. Un cambio radical en mi sensibilidad espiritual. Es como si de repente empezara a notar cosas que antes no me molestaban. Palabras que antes pasaba por alto empiezan a herirme. Entornos que antes me eran familiares empiezan a cansarme. Acciones sencillas adquieren un peso que me hace replantearlo todo. Cuando esto sucede, sé que algo se está ajustando dentro de mí. El Espíritu no manipula mi sensibilidad sin razón. Me prepara antes de cambiar mi camino. Otra señal de alerta que he aprendido a reconocer es la pérdida instantánea de interés en ciertas conversaciones. Me ha pasado que, en medio de una conversación normal, de repente mi corazón se apagaba por completo. Ya no podía participar, ni siquiera cuando lo intentaba. En ese momento me pareció extraño, pero pronto lo comprendí. El Espíritu Santo corta las conexiones que alimentan la ansiedad, la comparación, el chisme o la distracción espiritual. Él quita el sabor de lo que me ahoga antes de que gane demasiado terreno. También noté que Él me avisa cuando mi mente empieza a estar más tranquila de lo habitual. No me refiero a una falta de pensamientos, sino a una tranquilidad que surge sin explicación, como si Dios estuviera despejando el exceso para que pueda escuchar algo específico. Este silencio interior ha precedido decisiones que han cambiado mi rumbo. Cuando sucede, me detengo, escucho y observo. Es como si el Espíritu dijera, ahora podrás oírme. Otra señal profunda es cuando situaciones que antes ignoraba empiezan a confrontarme de forma evidente. Algo que antes toleraba ahora se vuelve molesto. Empiezo a notar patrones, intenciones, riesgos. En varias ocasiones, esto ocurrió justo antes de descubrir algo que cambiaría por completo mi percepción de alguien o de un camino que pensaba seguir. Esta confrontación interna no es aleatoria, sino una protección preventiva. Y antes de continuar, necesito decirles esto. A veces, la señal más fuerte de que Dios te está advirtiendo no es lo que ves, sino lo que has dejado de aceptar. Cuando tu alma ya no puede tolerar aquello que te hace daño, es porque el Espíritu te está preparando para liberarte de un ciclo que no sabías que te estaba desgastando. Una de las señales más claras que el Espíritu Santo me ha dado, y quizás la más directa de todas, es la sensación de que algo ya no forma parte de mí, incluso antes de que ocurra cualquier cambio externo. Es como si Dios cerrara una fase en mi corazón antes de cerrarla en el mundo real. Lo he experimentado en relaciones, proyectos e incluso oportunidades que parecían perfectas. Cuando el Espíritu cierra algo dentro de mí, pierdo mi lugar. Por mucho que intente permanecer, ya no siento que pertenezco. Hoy respeto esta señal de inmediato. Otra señal de alerta es la repetición de obstáculos en el mismo punto. Cuando cada intento de avanzar en un área siempre se estanca en el mismo punto, ya sé, hay algo que Dios intenta evitar que ignore. Me he encontrado persistiendo en caminos que parecían prometedores,
pero que siempre se topaban con obstáculos específicos. Solo más tarde, cuando finalmente me detuve y me rendí, descubrí que lo que llamaba mala suerte era, en realidad, protección persistente. También aprendí que el Espíritu Santo me alerta cuando todo a mi alrededor parece normal, pero mi corazón permanece inquieto. Esta diferencia entre un ambiente tranquilo y un alma atribulada es una advertencia demasiado fuerte como para ignorarla. Muchas veces, cuando no tenía sentido sentirme así, descubrí después que algo andaba mal tras bambalinas. Dios siempre ve lo que yo no veo y trata de advertirme antes de que el dolor me enseñe de la peor manera. Otra señal llamativa es cuando empiezo a sentir una intensa necesidad de reorganizar mi vida, mis hábitos, mis prioridades, mis relaciones. Es como si el Espíritu me estuviera preparando para algo nuevo, pero sin revelarme exactamente qué. El deseo de arreglar mi interior antes que el exterior siempre ha precedido a transiciones importantes para mí. Es el tipo de advertencia que parece pequeña, pero que tiene un profundo significado. Y ahora que has llegado hasta aquí, necesito decirte algo. Hay una última señal que utiliza el Espíritu Santo, una de las más fuertes, más directas y más ignoradas, que cambia por completo la forma en que ves el futuro cuando aprendes a reconocerlo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en los próximos segmentos. Hay una señal que siempre llega cuando menos la espero, una repentina sensación de urgencia espiritual. No es desesperación ni miedo, es una fuerte sensación de que algo necesita cambiar de inmediato. He experimentado esto en etapas en las que todo parecía estable externamente, pero mi espíritu estaba inquieto sin explicación. Siempre que lo ignoraba, me daba cuenta de que se acercaba un peligro emocional, espiritual o incluso relacional. El Espíritu Santo no despierta la urgencia por casualidad, la despierta porque sabe que si espero más, podría entrar en un territorio que no estaba preparado para mí. Otra señal sorprendente es cuando empiezo a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. De repente, las conexiones cobran sentido, las intenciones se aclaran y los pequeños detalles me muestran la dirección que debo evitar. He experimentado esto con personas, con decisiones e incluso con caminos que parecían obvios. Cuando el Espíritu Santo quiere mostrarme algo, levanta el velo con tanta delicadeza y a la vez con tanta precisión que después me pregunto cómo no lo había notado antes. También aprendí que Él habla a través de pequeños malentendidos que ocurren en el momento justo. He programado reuniones que se cancelaron a última hora, citas que no se concretaron, decisiones que tuvieron que posponerse. Años atrás me habría sentido frustrado. Hoy lo sé. Estos malentendidos me han salvado de trampas que solo descubrí más tarde. El Espíritu Santo no se equivoca en el momento. Él retrasa lo que te protegerá y acelera lo que te alineará. Otra señal poderosa es cuando mi alma empieza a rechazar lo que la razón aún intenta aceptar. He vivido momentos en los que todo parecía coherente, pero mi paz decía no, y al ignorarla, el daño llegó rápidamente. El alma no se equivoca cuando es guiada por Dios. Anticipa lo que aún no está claro a los ojos. Cuando siento esta insatisfacción silenciosa, ya lo sé. Es el Espíritu alejándome de lo que podría destruir mi enfoque. Y antes de llegar a la señal final, la que siempre me ha hecho entender que Dios está actuando de manera directa y urgente, quiero que recuerden esto. El Espíritu Santo no te advierte para confundirte. Te advierte para evitar que seas lastimado por algo que todavía no ves. Y la siguiente señal es precisamente la que más revela este cuidado. Entre todas las advertencias que he experimentado, hay una que siempre marca el inicio de un cambio profundo, la ruptura repentina con aquello a lo que me aferraba con mis propias fuerzas. He pasado por situaciones en las que insistí, hasta que todo se derrumbó de la noche a la mañana. Antes pensaba que era mala suerte. Hoy lo sé. Cuando Dios derriba aquello a lo que intentaba aferrarme solo, es porque me alejaba de lo que Él realmente tenía para mí.
Esta ruptura duele, pero libera. Otra fuerte señal de alerta es cuando Dios empieza a traer a personas específicas para hablar sobre lo que estoy pasando, sin que sepan nada al respecto. He recibido consejos inesperados, mensajes que parecían respuestas directas, palabras que tocaron justo donde intentaba ocultarme. El Espíritu Santo usa personas, situaciones e incluso pequeños detalles para confirmar algo que ignoraba. No deja lugar a dudas cuando se necesita su protección con urgencia. También me di cuenta de que el Espíritu Santo me alerta mediante una incomodidad interior que no desaparece hasta que tomo la decisión correcta. He pasado días cargando con una sensación incómoda porque sabía cuál era la actitud correcta, pero no quería enfrentarla. Solo cuando obedecí, el peso desapareció al instante. Este tipo de advertencia es específica. Él no quiere que posponga lo que ha depositado en mi corazón. Otra señal profunda es cuando, incluso sin ver nada externo, mi espíritu comienza a prepararse para una transición. Es como si Dios dijera, prepárense, porque algo va a cambiar. La mente no entiende, pero el corazón sí. He experimentado esto antes de tomar decisiones importantes, antes de liberaciones que ni siquiera sabía que necesitaba, antes de puertas que se abrieron de forma sobrenatural. Esta premonición espiritual nunca me ha fallado. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo especial. Si este mensaje te resonó, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a otros que también están recibiendo impulsos del Espíritu Santo, pero que aún no han aprendido a reconocerlos, y puede ser precisamente lo que les impide ignorar el cuidado de Dios por sus vidas.